Listo, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestro tercer CIPA, referente a la fase 4, diseño de árboles binarios. El día de hoy nos va a estar acompañando orientando la CIPA el ingeniero Jorge Correa, y voy a estar en el chat tanto con el monitor Alfonso y el monitor Santiago. Listo, recordemos que esta actividad inició el lunes 25 de abril del 2022 y la actividad de la fase 4 culmina el 15 de mayo, o sea, dentro de 8 días, y esta actividad tiene 100 puntos, para que por favor ingresen, ya que la participación ha sido baja. Por ende, los invitamos a que a partir del CIPA del día de hoy ya queden con las dudas despejadas y puedan ingresar a desarrollar la temática de esta actividad. No siendo más, ingeniero, te doy paso para que empieces con el desarrollo de la CIPA. Muchas gracias, Inge. Muy buenos días para usted, Inge, para los monitores, para los demás estudiantes. ¿Me confirma? ¿Me escucha bien, Inge? Perfectamente, ingeniero. Muchas gracias, Inge. Bueno, entonces voy a proceder a compartirles por acá mi pantalla. Un segundo. ¿Me confirman cuando la puedan visualizar? Ya, ingeniero, ya se ve perfectamente. Muchas gracias, Inge. Bueno, buenos días para todos. Por aquí nos vemos de nuevo. Vamos a mirar dentro de lo que tiene que ver con la parte práctica de los árboles binarios, que son otras de las estructuras no lineales. Voy a desactivar mi cámara para que nos fluya bien la conexión. Un segundito. Listo. Entonces, vamos a mirar primero una parte teórica con algunos elementos que les van a ser de ayuda para implementar pues esta actividad en el Visual Studio, y luego vamos a mirar ya el ejercicio desarrollado en el Visual Studio paso por paso, cómo se debería estructurar, ¿sí? Voy a poner esto por aquí en pantalla completa. Listo. Entonces, como les dije, vamos a mirar aquí una serie de elementos, de métodos, de clases que son buenas pues mirar inicialmente para que puedan entender ya en la parte práctica cómo se implementan pues a la hora de desarrollar la aplicación. Entonces, lo primero que hay que saber es que ya lo que veníamos trabajando como un formulario en la parte de interfaz gráfica en el Visual C Sharp, ahora se nos va a convertir en una superficie de dibujo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en esa superficie vamos a plasmar los elementos que en este caso corresponden al árbol binario que vamos a pintar, ¿sí? Lo que son los nodos y lo que son las líneas, que son denominadas pues como aristas, según lo vimos en la web anterior. Entonces, ¿qué es la superficie de dibujo? Como nos lo indica acá la descripción, es simplemente un espacio en el formulario, en el Windows Form, donde se van a pintar unos dibujos a través de una clase que nos permite hacer eso, que se llama la clase Graphics, ¿sí? Tal cual como lo vemos ahí a mano derecha, eso se comporta como un plano cartesiano, si de pronto les es familiar, pues tiene un eje X y un eje Y, que son los que nos van a permitir dar las coordenadas para que se nos ubiquen esos elementos que vamos a pintar. Entonces ahí, como nos lo indica la descripción, los dibujos se van a ubicar por medio de coordenadas X y donde X0 y Y igual 0 es igual a este punto que está aquí en la parte superior izquierda de la superficie. Desde aquí van a partir, digamos, esas coordenadas. Ya si aumentamos en X, se nos van a ir hacia la derecha, y si aumentamos en Y, se van a ir hacia abajo el gráfico, ¿sí? Y como nos indica acá, los límites de X y dependen del tamaño pues, que le hayamos definido al formulario. De pronto, ¿qué podría pasar? Que si ustedes tienen un formulario pequeño en tamaño y colocan unas coordenadas muy grandes, pues el dibujo que estamos haciendo no se va a ver. No quiere decir que no se haya pintado, sino que como la superficie no está mostrando todo esos límites grandes, entonces el dibujo no se va a visualizar, ¿sí? Para que tengan eso presente. Entonces, lo importante acá en esta primera slide es que sepamos que vamos a tener una superficie de dibujo que se compone de dos coordenadas X y Y, a partir de las cuales vamos a plasmar nuestros dibujos. ¿Listo? Entonces, ahora, como les dije ahorita, la clase que nos permite hacer eso es la clase Graphics, ¿sí? O gráficos pues en español. Esa clase lo que tiene dentro de sí es un
una cantidad pues de métodos, de otras clases que nos permiten dibujar diferentes elementos en nuestra superficie de dibujo. ¿Sí? Esa clase pues no puede ser heredada ya por la estructura pues que tiene ahí en el lenguaje de programación. Como les dije, nos brinda métodos para dibujar en la pantalla y se incluye en nuestro aplicativo a través de esta instrucción que es using system, la clase system.drawing. ¿Sí? A través de ese espacio de nombre vamos a incluir esa clase de graphics. ¿Sí? Lo que tenemos ahí a mano derecha es un ejemplo sencillo de un método que lo que va a hacer es dibujarnos una imagen en un punto específico. ¿Sí? Miren que tenemos un método privado, no me retorna nada el void, y se llama drawImagePoint, quiere decir que me dibuje un punto, una imagen a través de un punto, y me recibe pues, y aquí me está recibiendo el objeto que me permite pintar sobre el, sobre el lienzo o sobre la superficie de dibujo. Nosotros ahora en la práctica vamos a declarar pues ese objeto, aquí ya viene declarado, nosotros lo vamos a declarar y lo vamos a instanciar para que vean cómo es. ¿Sí? Como lo indica ahí el comentario, la primera instrucción nos permite crear una imagen desde el equipo donde estamos trabajando. Entonces hay una clase que se llama image, tenemos un objeto que se llama new image, y lo que estamos diciendo es que esa imagen nos va a cargar desde un archivo. La imagen se llama samimage.jpg. Ya tenemos nuestra imagen referenciada en ese objeto. Lo que vamos a hacer es declarar el punto en esa superficie de dibujo donde vamos a pintar esa imagen. Entonces aquí le estamos diciendo a través de la clase pointf que el punto donde vamos a definir se establece en x 100 y en y 100. ¿Sí? Va a estar 100 puntos corridos hacia la derecha y 100 puntos corridos hacia abajo. ¿Sí? Y ya teniendo la imagen y teniendo el punto desde donde se va a pintar, lo único que hacemos es decirle a nuestro objeto de pintar, e.graphics, que me dibuje una imagen. drawImage es el método que me permite dibujar una imagen que recibe como parámetros la imagen que voy a pintar, que es esta que declaré acá, y el punto en el que desde el cual voy a pintar esa imagen. Entonces me recibe los dos parámetros. Entonces miren que así esto es importante tenerlo en cuenta, porque así mismo va a ser la estructura de las demás implementaciones que se van a hacer. Se declaran unos objetos que son los que quiero pintar, y finalmente esos objetos que declare los paso como argumentos al método de lo que quiera pintar, una imagen, una elipse, un rectángulo. ¿Sí? Entonces es importante que se comprenda bien esta estructura, que la vamos a ir viendo a través de otros ejemplos. Otro método importante al momento de ya declarar el objeto para pintar es el createGraphics. Simplemente lo que nos permite ese método es obtener una referencia a la superficie de dibujo, bien sea de un formulario o de un control específico de ese formulario. ¿Sí? Para nuestro caso vamos a utilizar el fondo del formulario para pintar nuestras imágenes. Entonces aquí en la imagen que se llama código 1, ya sí estamos haciendo la declaración del objeto graphics. Antes nos lo pasaban, en el método anterior lo pasaban como parámetro, aquí lo estamos declarando nosotros, que es lo que vamos a hacer en nuestra práctica. ¿Sí? Entonces decimos que la clase graphics, estamos declarando un objeto que llama simplemente nodo 1, ¿sí? Y luego a nodo 1, con el método createGraphics, obtengo la referencia del objeto donde estoy. En ese caso va a ser el formulario. ¿Sí? Entonces aquí en nodo 1 me va a quedar la referencia del formulario para poder empezar a pintar los objetos que voy a pintar pues en él. ¿Sí? ¿Qué me hace, por ejemplo, esta implementación que tenemos acá? Como lo indican los comentarios, vamos a crear un pincel para un color sólido, ¿sí? Un color pues relleno como lo conocemos. Entonces hay una clase que se llama Solid Brush, que lo que me hace es un pincel sólido, ¿sí? Yo lo llamé pincel rojo, y obviamente instancio pues esa clase y le digo qué color quiero que sea ese pincel. Aquí claramente pues entiende a través de la clase color que estoy declarándolo de color rojo. Color.red me devuelve entonces un pincel para pintar de color rojo, valga la redundancia. ¿Sí? Siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar las coordenadas, dónde se va a ubicar eso que voy a pintar. ¿Sí? Entonces, en la coordenada x igual 0, en la coordenada y igual 0, o sea que va a empezar en la esquina superior izquierda del formulario, en toda la esquina, en toda la parte superior, y va a tener un ancho de 200 y un alto de 100. En este caso vamos a dibujar una elipse, o sea, una especie como de esfera pues rellena. Entonces lo que decimos es nodo 1, que es nuestro objeto para pintar, que ya lo habíamos declarado por acá arriba. A nodo 1, que le vamos a decir? Vamos a pintar una fill elipse, que es una elipse rellena, y que le vamos a pasar el red brush, que es el pincel rojo que declaramos aquí,
la coordenada desde donde va a empezar en X, que es esta, la coordenada de donde va a empezar en Y, que es esta, y el ancho y el alto que va a tener esa elipse, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo y el resultado que nos pinta. Aquí simplemente estamos viendo a nivel de código cómo se estructura pues una implementación de esta, ¿sí? Y acá otro ejemplo de cómo podríamos obtener nuestro objeto para pintar. Lo mismo, tenemos desde la clase graphics, creamos un objeto y aquí simplemente a ese objeto que creamos le decimos this, que fue lo que vimos en la conferencia anterior, que yo les indiqué que es como una buena práctica usarlo porque me indica a qué elemento me estoy haciendo referencia. ¿Sí? Si yo estoy en un formulario, ese this me indica que estoy haciendo referencia al mismo formulario. Aunque aquí también lo hace de esa manera, pero se hace como de forma más explícita y estándar de esta manera. Entonces this.createGraphics me devuelve la superficie de dibujo de ese formulario y se lo paso al objeto pues para ya seguir pintando. Listo. Entonces eso es lo que nos hace el método createGraphics, nos devuelve la referencia de la superficie donde vamos a pintar simplemente. Listo. Bueno, aquí ya vemos el resultado, por ejemplo, del método que invocamos ahora en el slide anterior. Aquí está tal cual lo que declaramos ahorita y el resultado es simplemente este. Miren que se me empezó a pintar la elipse a partir del punto más a la izquierda superior y tiene un ancho de 200 y un alto de 100. La elipse se pintan a partir de un rectángulo, ¿sí? Entonces lo que se le dice es el ancho y el alto del rectángulo y el programa debe pintar una elipse dentro de ese rectángulo, ¿sí? Entonces por eso es que si ustedes ven, pues aquí no está pintando la margen del rectángulo, pues se enmarca como en un rectángulo que empieza desde esta esquina superior, que tiene ese ancho y que tiene ese alto. Y miren que se me está cumpliendo el relleno rojo, red brush, que fue el que le indiqué en esta parte. Entonces este es el resultado de ejecutar este código, ¿sí? Una elipse rellena roja que empieza desde la parte superior izquierda. Así también tenemos otras clases y métodos, por ejemplo esta que fue la que ya vimos, que es la clase brushes, que es la que nos suministra los pinceles para múltiples pues, colores que necesitemos utilizar. Hay una condición especial, es que hay atributos estáticos. Recuerden que los atributos estáticos son los que no requieren que se instancie la clase para poder acceder a ellos, ¿sí? Como lo vimos acá. Miren que, por ejemplo, yo no creé una instancia de la clase color para acceder al color rojo, ¿sí? Quiere decir que este atributo es estático, que yo lo puedo acceder sin necesidad de crear un objeto, simplemente con el nombre de la clase y le paso el atributo que necesito. Eso quiere decir que es estático, ¿sí? Entonces tiene una serie de colores de forma estática que yo puedo invocar según lo que yo necesite y también se me incluye a través de ese namespace llamado System Drawing, que es el de donde viene la clase de Graphics. Sí, aquí tenemos ya un ejemplo más completo, pero miren que conserva la estructura que yo les indiqué. Declaramos primero nuestro objeto para pintar, obtenemos la referencia en este caso pues del formulario donde vamos a pintar con el método createGraphics. ¿Qué vamos a pintar acá? Vamos a pintar dos rectángulos, ¿sí? Me están diciendo que el rectángulo 1 va a tener, o va a empezar desde la posición X50 y Y50, va a tener un ancho de 200 y un alto de 100. Otro rectángulo que empieza un poquito más abajo, más a la derecha, perdón, y un poquito más arriba que es 20, de 100 y de 200. ¿Cómo traducimos esto en el lenguaje de programación? Pues simplemente invocamos una clase que se llama rectangle, le pasamos pues el nombre del objeto, la instanciamos y le pasamos esas coordenadas. Desde qué punto en X va a empezar, desde qué punto en Y, qué ancho y qué alto, lo mismo hacemos con el otro. ¿Sí? Hasta ahí creo que no hay ningún misterio, simplemente estoy haciendo referencia al objeto que necesito pintar, en este caso dos rectángulos. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos ahora sí a pintar los rectángulos, Draw Rectangle, que es el método que me permite pintar un rectángulo. ¿Y qué parámetros recibe ese método? Simplemente que el color que va a tener el borde del rectángulo, en este caso es negro, black, que es este que está aquí, mano derecha, y el que está rojo, que es este que está aquí. Y le paso pues, obviamente los rectángulos según las coordenadas que definí acá. ¿Sí? Hasta ahí, todo lo que hemos visto aquí, simplemente se hace un ejercicio pues más indicando dónde se intersectan esos rectángulos, y si hay una intercepción, pues esa intercepción me pinta un rectángulo de color verde, tal cual como está ahí. Miren que aquí vale la pena hacer una diferencia, perdón, y es que hay una clase pens y hay una clase brushes.
la clase Pens, miren que es más que todo para pintar líneas. Aquí me la está pintando negra y aquí me la está pintando roja. Pero el brushes es para pintar rellenos, ¿sí? Tal cual como se ve acá, un brushes green, me está pintando este de relleno, la intersección me la está pintando de color verde. Entonces, para que se comprenda bien esa diferencia, Pens me pinta como líneas o bordes y brushes son los rellenos, ¿sí? Para que si lo van a utilizar pues, en el momento de su implementación. Otro método, bueno, aquí vamos a ver ya lo que es la clase Pen, que ya les indiqué, es simplemente un objeto que me permite dibujar líneas o curvas con un color específico y que también se incluye haciendo uso de ese namespace System Drawing que está ahí pues aquí especificado. Acá hay otro ejemplo, miren que conservamos la misma estructura. En la primera parte declaramos nuestro objeto de dibujo, lo instanciamos, ya luego empezamos a declarar los elementos que vamos a pintar. En este caso vamos a pintar, como se ve aquí en mano derecha, pues ya el resultado es un rectángulo con los bordes recortados de color azul claro. Entonces vamos a definir ese pen, que es como el borde, y simplemente le digo que me devuelva un color azul cielo, ¿sí? Entonces ya lo tengo en ese, referenciado en ese pincel para pintar. Le estamos diciendo que cuál va a ser el ancho de esa línea o de esa traza, va a ser de 8 puntos. Y una característica especial que ya puede tener, pues en este caso la figura, que son los bordes recortados. En este caso, pues se hace de esta manera, System Drawing, un dibujo en 2D que me devuelva los bordes recortados. Ya con estas características, y ahora sí puedo llamar mi objeto para pintar y le digo que me dibuje un rectángulo, Draw Rectangle, con este color, que ya lo habíamos definido acá, azul cielo, y que me devuelva este rectángulo, que empiece en 40 en X, que empiece en 40 en Y, que tenga un ancho de 150 y que tenga un alto de 200. Y de esta forma entonces me pintaría mi rectángulo tal cual. ¿Sí? Miren que seguimos conservando la misma estructura. Esa es la clase Pen. ¿Sí? También podemos, así como podemos pintar figuras, pues podemos pintar texto en nuestra superficie de dibujo. Entonces hay un método que se llama DrawString, que lo que hace es simplemente pintarme un dibujo con ciertas características que yo le pueda definir, como por ejemplo el color, como por ejemplo la fuente, el tamaño de la fuente, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo diferentes características. También está dentro de ese mismo paquete, dentro de ese mismo namespace. Y acá tenemos otro ejemplo, conservando la misma estructura para que sea más fácil de entender. En la primera parte, creando nuestra superficie de dibujo y referenciando pues con el método Create Graphics. Aquí vamos a pintar este string que se llama estructuras de datos, lo almacenamos en una variable drawString, ahí ese es el que vamos a pintar. Luego le empezamos a definir características de ese string. Por ejemplo, vamos a definir una fuente con la clase Font. Lo que hace es, vamos a decirle que la fuente sea Arial en tamaño 16, como está ahí. ¿Sí? Que vamos a mirar las coordenadas desde donde va a empezar a pintarse ese texto, en este caso desde la 150 en X y desde la 50 en Y. Entonces miren, si ustedes ven acá, esto está desplazado 150 puntos en X y aquí este pedacito son 50 en Y. ¿Sí? Vamos a declarar otras características a ese string, a un formato pues. Entonces hay una clase que se llama string format que me permite darle como diferentes manipulaciones a ese texto. En este caso le voy a decir que el texto se me ubique en dirección vertical, tal cual como está aquí. ¿Sí? Y ya, con todas las características definidas, con las coordenadas y con mi texto, simplemente llamo a mi objeto de dibujo, le digo con el método drawString, que es el que estamos viendo, que me dibuje el drawString, que en este caso es estructuras de datos, con esta fuente, Arial 16, que me lo pinte en negro, brushes black, me lo pinte relleno de negro, que empiece en la posición X, que ya la definimos acá, que empiece en la posición Y, que ya la definimos acá, y que tenga este formato, draw format, que fue el que definimos acá, y que nos indica que lo pinte de forma vertical. ¿Sí? Eso, ahí también de esa manera pintamos un texto haciendo uso de la misma estructura que ya les vengo definiendo. ¿Sí? También tenemos un método para dibujar una elipse. En este caso no es una elipse rellena, sino simplemente como el borde de la elipse. Entonces, esa es como la diferencia con el método Fill Ellipse, que es rellena, y este es Draw Ellipse, simplemente me está pintando el borde. ¿Sí? Entonces me pinta una elipse a partir de unas coordenadas X y Y, y recuerden que como les dije, las elipses se pintan o se enmarcan a partir de un rectángulo. Entonces aquí, de acuerdo al ancho que tenga pues, este rectángulo que se ve aquí afuera, que no está marcado,
y este alto me va a pintar la elipse. Entonces por eso es que yo la elipse la tengo que definir a partir de un rectángulo. Revisando este ejemplo, de nuevo tenemos acá la declaración de nuestro objeto de gráficos y la referencia. Creamos un pincel para pintar el borde. En este caso recuerden que llamamos la clase color y le pasamos el color, en este caso negro, y este 3 indica el grosor de la línea. Entonces tengo un pincel para pintar una línea de color negra y de grosor 3. ¿Sí? Aquí tengo esa referencia. Ahora, como la elipse se me marca en un rectángulo, pues recreado simplemente el rectángulo. Con un ancho de 70, con un alto de 70, con un ancho, perdón, este me empieza en X, la coordenada X en 70, la coordenada Y en 70, un ancho de 200 y un alto de 100. Esos son los parámetros correctos. Ya definidos estos dos objetos, pues simplemente voy a pintar. Llamo mi objeto de pintar y le digo que me pinte una elipse. ¿De qué color? Del color que definí acá, que en este caso es negro. ¿Y qué voy a pintar? Pues este rectángulo que definí acá. ¿Sí? Y el resultado es el que obtenemos aquí, mano derecha. Miren, hacemos uso de la misma estructura para obtener un resultado, pues el resultado que requerimos. También podemos dibujar líneas, simplemente una línea recta, la podemos dibujar, no hay ningún problema. Entonces, la línea recta se me define a través de dos puntos en esa superficie de dibujo, ¿sí? También está dentro de ese mismo paquete de dibujo de Visual C Sharp. Y aquí, conservando la misma estructura del código, obteniendo nuestro objeto de dibujo y la referencia, obtenemos la línea o el color de la línea con el que se me va a pintar nuestra línea recta. En este caso es dark green, que es verde oscuro y tiene un grosor de 6. Miren que esta es mucho más gruesa que la que vimos en el ejemplo anterior. Entonces este número es el que me indica el grosor de esa línea. Ya la tengo ahí referenciada para pintarla. Y ahora necesito los puntos desde donde va a empezar a pintárseme la línea. Entonces necesito un primer punto que obviamente tiene dos coordenadas, X y Y. En este caso empieza desde X100 y Y100, que debe ser este punto que está aquí, más a la izquierda, y ahí después desde el punto 500, termina en el punto 500, 100, ¿sí? Miren, entonces va hasta acá. Si ustedes ven, el desplazamiento fue en el eje X, ¿sí? Que es el primer parámetro, entonces me está moviendo hacia la derecha la línea, por eso me quedó horizontal. Si yo necesito que me quede vertical, pues tendría que hacer el desplazamiento en el eje Y. Simplemente sería jugar con estos parámetros. Y ya con esos objetos definidos, simplemente le digo a mi objeto de dibujo nodo 1, draw line, que es el que me dibuja la línea, pinte mi línea de este color, black pen, que en este caso la definía su verde oscuro, y que vaya desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Sí? Miren que cada uno de los métodos para pintar la respectiva figura, pues tiene sus respectivos parámetros, de acuerdo pues a cómo se pinte ese dibujo. En este caso la línea necesita 2 puntos, aquí está recibiendo los 2 puntos, y el color, si es un rectángulo, recibe el ancho, el alto, desde dónde empieza, desde dónde empieza a pintarse. ¿Sí? Entonces me parece que es muy intuitivo pues de usar. Bueno, y esta pues aquí lo traigo como un valor agregado, que le puede dar como un poquito más de estética a la aplicación. Hay una clase que se llama Mouse Events, que es el que nos permite capturar todos los eventos del mouse, tal cual como por ejemplo cuando se mueve el mouse en la pantalla, nos permite capturar eso. ¿Sí? Esto hace parte ya del namespace de System Windows Forms, que ya vimos en una actividad anterior. Ya no hace parte de Drawing, sino de Windows Forms. ¿Sí? ¿Cómo se hace uso de este evento, que ya ahorita lo vamos a ver en la implementación? Simplemente en el constructor de nuestra clase, en este caso pues se llama FRM escenario 1, y la clase también se llama igual, este es el constructor. Después de nuestro método que nos inicializa los componentes, yo le voy a decir a la aplicación con este operador this, que le asocie al evento del movimiento del mouse el siguiente método que yo voy a declarar, que en este caso es el que voy a controlar eso. Entonces mi método se llama FRM escenario 1 mouse move, y le estoy diciendo al formulario que me lo maneje a través de este método. Este método yo lo tengo aquí, este método lo creé yo, se llama tal cual como lo indiqué acá, y que aquí que le estoy diciendo, pues tengo en mi formulario, que es el que está aquí abajo, tengo dos campitos, uno que se llama posición en X y otro que se llama posición en Y, que son estos que están aquí, txt post X, txt post Y. ¿Qué le voy a llevar a esos campos? En el punto test, que recuerden que es el valor, simplemente el E
es el evento que me está capturando en todo momento el movimiento del mouse, que me devuelva la posición en X y que me la convierta en un string para poder mostrarla en este campo. Lo mismo hago con la posición en Y del mouse, ¿sí? Recuerden que el mouse se mueve hacia la derecha en X y hacia abajo y hacia arriba en Y. Entonces obtengo la posición Y, la convierto en un string y la muestro en el campo. Entonces el resultado va a ser que en estos campos, en tiempo real, voy a obtener las coordenadas pues, numéricas en las que se me está moviendo el mouse. Ahorita lo vamos a ver en la aplicación, pues ya en funcionamiento. Aquí es simplemente lo que se debe tener en cuenta para poder hacer ese control, ¿sí? En el constructor de la clase le indicamos a través de qué método vamos a manejar ese movimiento del mouse, declaramos ese evento acá, capturamos las coordenadas X y del mouse y las mostramos en los campos del formulario. Esos son los 3 elementos a tener en cuenta, que ya enseguida los miramos. Listo, ya, bueno, y acá lo más importante es que toda esta documentación oficial es bueno obtenerla directamente de la API de Microsoft, y en este caso de Graphics, que está pues en esa URL que está ahí, por si quieren detallar pues algún método especial, ahí está toda la especificación completa, ¿sí? Y acá entonces están las recomendaciones que de mi experiencia pues les podría sugerir para que hagan una implementación como más estructurada, más ordenada. Lo primero es que la primera recomendación es no irse de una a desarrollar la aplicación, pues leyeron el problema y de una se van a codificar. Digamos que no es la buena práctica lo que se sugiere. Lo primero es hacer como un análisis, es decir, comprender bien qué es lo que se me está pidiendo y a qué es a lo que debo llegar. Ya luego que entendí eso, pues voy a hacer un diseño, es decir, voy a estructurar los componentes que requiere la aplicación. Si necesito pintar una elipse, en qué posición, sí, hago todo ese diseño. Ya aquí pues entramos en lo que es la actividad específica. Tenemos un escenario 1. Para ese escenario 1, como tenemos que calcular los recorridos, lo primero es que a mano, dado el árbol pues que está en la guía, calculemos los recorridos a mano pues de ese árbol, recorrido preorden, inorden y posorden. Para el escenario 2, como tenemos que construir un árbol a partir de los recorridos, entonces también es pintar el árbol a mano antes de hacer la implementación. Una vez ya tengan eso hecho, ahora se diseña el flujo como de navegación de la aplicación, es decir, voy a tener primero un formulario de inicio de sesión, luego cuando me valide la contraseña paso a un menú, luego me voy a, sí, ese flujo que ustedes le quieran dar pues a la aplicación o que se está sugiriendo pues en la guía de actividades, como indica ahí, es como darle un orden a los formularios y a la interacción. Y ya ahí sí, entonces empezamos a diseñar la parte de la vista o de la interfaz, y cada una de esas interfaces pues tiene asociado un código en backend, que por detrás pues el código que me está recibiendo los métodos. Una vez ya tengo diseñado eso para cada uno de los módulos, ya simplemente se integra la aplicación y se hace la prueba funcional completa de la aplicación. Entonces es simplemente como un orden sugerido para que sea más fácil estructurar la actividad, ¿sí? Hasta ahí sería la parte teórica. No sé si de pronto hay una pregunta hasta ahí, antes de que pasemos a mirar la parte práctica. Inge, si pronto. No, Inge, pues al momento no ha habido No. ninguna pregunta. Si alguien tenga alguna pregunta hasta el momento, por favor la escribe en el chat para que Ok. veamos. Ok, a ver, yo miro por aquí el chat. No, Inge, pero como te indico, no hay preguntas al Ok, momento. listo. Perfecto, No, muchas gracias. Voy a continuar. Perfecto, voy a continuar con la parte práctica. Entonces ya aquí estoy en el entorno del Visual Studio. Ya esta es, digamos, el resultado que debemos obtener para nuestro ejercicio. Lo voy a empezar a ejecutar primero para que ustedes vean el resultado y luego miramos cómo se obtiene ese resultado paso a paso. Entonces iniciamos nuestra aplicación. Lo primero que me va a cargar es un menú. Perdón, es un formulario de inicio de sesión. Aquí simplemente tengo unas etiquetas pues, con la información que se me indica en la guía, el título, solicitando la contraseña de acceso, 2 botones para controlar pues, los eventos, el autor y este que me está trayendo la fecha actual, ¿sí? Ya bien saben que si yo lo doy aquí ingresar y no ingreso nada, pues con un error provider estoy validando que la contraseña sea correcta. Vamos a ingresar la contraseña que ya sabemos que es un 23. Apenas esa contraseña es válida, me viene para un menú. Yo aquí le puse pues este gallito, por decirlo así, y es que me trae el autor desde el formulario anterior. Pues, ahí sí que ya le explico cómo se hace, pero no es requerido, simplemente como para decorar un poquito más la aplicación. Entonces estoy aquí en nuestro menú.
con un menú strip, que ya sabemos cuál es esa opción de menú. Tenemos una opción para ir al escenario 1, una opción para ir para el escenario 2 y la opción de salir, que ya sabemos pues que me pregunta si salir de la aplicación o no. Si me voy para el escenario 1, me va a cargar otro formulario. Miren, aquí ya empezamos a visualizar lo que les indiqué ahora del control en tiempo real de la posición del mouse. Sí, miren que ya me está mostrando en X, en Y hacia donde me estoy moviendo. Tengo esta bienvenida acá. Ya lo que voy a hacer es entonces pintar la gráfica de mi primer escenario, que sería esta, que es la que me da la guía. Entonces miren que aquí ya tenemos una serie de elementos que vimos en la parte teórica. Tenemos elipses rellenas, tenemos una elipse que no está rellena, que es como el borde que está acá. Tenemos las líneas, que en este caso son las aristas que me unen los nodos. Y tenemos el texto, que es el que me está dando los numeritos. Básicamente eso es lo que se utilizan, elipses rellenas, el borde de la elipse, para que sea pues como diferente, el texto y las líneas rectas, ¿sí? Y cuando le doy acá a recorridos, pues tengo las tres opciones de recorridos, preorden, me pinta el recorrido en preorden, asimismo en inorden y asimismo en posorden. Y aquí en esta parte de abajo, pues tenemos, se puede evidenciar un string, está aquí, y lo mismo, tenemos el borde de la elipse, simplemente una elipse que no está rellena y un texto. Y eso mismo se repite para los demás, ¿sí? Por eso es que le digo que es importante entender bien la estructura, porque casi que esto es repetir un conjunto de instrucciones para hacer lo mismo, simplemente cambiarán de pronto algunas coordenadas, ¿sí? Ese sería entonces el resultado de nuestro escenario 1, pues a nivel de ejecución. El escenario 2 pues no está muy alejado, también tenemos un formulario, aquí tenemos nuestras posiciones del mouse, la gráfica, aquí me pinta pues la gráfica del escenario 2, y aquí en la opción recorridos, pues ya me pinta los tres recorridos de una vez, pero miren que tiene la misma estructura, ¿sí? Entonces, eso es lo que le quería mostrar. Ese es como el resultado de la aplicación, para que visualicen también qué elementos a nivel de componente requieren pintar. Ya vimos ahí cuáles son y enseguida miramos a nivel de implementación cómo quedan. Salgo y ya pues aquí terminaría la ejecución de la aplicación. Listo. Entonces, ¿cómo llegamos a ese resultado? Creando pues un proyecto de Windows Phone, y ustedes ya saben pues que él me crea esta primera clase que es Program por defecto, que tiene nuestro método main, que es el primero que se va a ejecutar cuando ejecutemos la aplicación, y aquí simplemente le voy a decir cuál es el componente que me va a iniciar de primero. En este caso el mío, ese es el FRM inicio, que es el formulario de inicio que está aquí. ¿Sí? Si lo venimos para este, entonces ya creo que esa clase no tiene pues, mayor ciencia. Acá en este formulario de inicio de sesión tenemos simplemente un formulario básico, pues de los que ya conocemos. Tenemos etiquetas. Miren, aquí tenemos una etiqueta para darle el título, otra etiqueta para colocar este mensaje de solicitud de la contraseña. Tenemos simplemente un input, un campo de texto, dos botones, ¿sí? Todo esto son etiquetas, ¿sí? Y aquí ya hay una etiqueta que no se está viendo, pues porque empieza vacía, que es donde por código, que enseguida lo miramos, yo le asigno la fecha actual, ¿sí? Recuerden que todos estos componentes tienen la referencia aquí en la propiedad name. Ya los tengo ahí mencionados, pues de como yo los requiero, haciendo uso de la anotación pues que ya vimos en la web anterior. Por ejemplo, FRM inicio quiere decir es un formulario, o si voy a pararme en este campo de texto, este se llama txt clave, o si es un botón, btn, de acuerdo a la acción que vaya a hacer. En este caso es ingresar, ¿sí? Y el otro se llama btn salir. Es importante que una vez tengan el diseño empiecen a renombrar sus componentes para que los puedan tomar adecuadamente del código, ¿sí? Entonces esta es una interfaz sencilla de inicio de sesión, muy similar a la que ya habíamos visto en la web anterior. Si nos vamos a ver los eventos o el código que está por detrás, entonces recuerden que eso siempre me va a quedar una clase. Un formulario se asocia a una clase que hereda de la clase form, ¿sí? Aquí tenemos nuestro constructor, que él por defecto me trae pues el método para inicializar los componentes. Ahí no hago más nada, pero no necesito que haga más nada en este formulario. Cuando, bueno, sí, aquí cuando yo lo coloqué en un método aparte, pues que es el método de cargar, el load del formulario, que es el que se me ejecuta cuando me abre el formulario. ¿Qué hago yo cuando sale el formulario? Pues a ese campo de texto que tenía aquí, a este, pues simplemente le ubico el foco para que el usuario pues ingrese la contraseña sin tener que darle un clic al campo, ¿sí? Y como les decía, este LBL fecha es esa etiqueta que está aquí oculta, que no se ve,
yo la llamé LBL fecha, y simplemente ¿qué le voy a pasar como valor a esta etiqueta? Pues le voy a pasar la fecha y hora actuales, el datetime, la clase datetime, que es la que me permite manipular horas y fechas. Tiene un atributo que es el now, que me devuelve la fecha y hora actuales, y yo le digo que me la pase en este formato, toLongDayString, que es el que me devuelve la fecha larga de año, de mes y de día, pero el mes me lo devuelve pues en largo, ¿sí? Entonces, como lo vimos ahí en el resultado, él me muestra esto, pero me devuelve el día completo, me devuelve el número del día, el mes completo y el año. Ese es el formato largo, pues, como de la fecha que le estoy diciendo ahí, ¿sí? Este toLongDayString. Y me lo está haciendo en la etiqueta. Ya eso es lo único que hago cuando se me carga el formulario. En el evento de salir, pues ya eso es demasiado conocido, según lo vimos en la web anterior. Simplemente le sacamos la ventanita al usuario que nos indique si desea salir o no de la aplicación. Si ese resultado fue sí, simplemente application.exe me termina la ejecución de la aplicación. Si no, pues sigo ahí, no pasa nada, sigo ahí en el formulario. Y ya la lógica de validación, cuando le damos en este botón ingresar, vamos a validar que esta clave que ingresamos acá sea correcta. Entonces, como les dije, ahí se trabajó con el error provider. Simplemente recupero lo que tiene ese campo. Ya saben que con la propiedad test devuelvo lo que me ingresaron en ese campo. Si lo que me ingresaron es igual a vacío, entonces le digo a nuestro error provider que me establezca un error para este campo con el siguiente mensaje: ingresa una contraseña válida, y le coloco el foco al campo para que el usuario vuelva y la ingrese allá, ¿sí? Ya, si la clave no está vacía, quiere decir que me ingresaron algo. Ahora pregunto si la contraseña es lo que yo requiero que sea. En este caso, pues si la clave no es igual a 123, aquí estoy negando esto. Si no es igual a 123, entonces con el error provider, lo mismo, saco el mensajito, la contraseña ingresada no es correcta y le devuelvo el foco al campo para que me la vuelvan a ingresar. Ya si la clave me la rellena, pues ingresaron algo, y si la clave es válida, entonces me viene por aquí, limpio el error provider para que se me quite el errorcito, y ya me voy a dirigir al menú. Esto es lo que les decía ahora. Miren que yo cuando hice la instancia del menú, le estoy pasando aquí un parámetro, el autor. Ese autor es el que está aquí en esta etiqueta. Es un texto que está ahí pues quemado, como le decimos nosotros, está ahí establecido. Entonces yo lo estoy recuperando para mandarle el formulario, y allá fue cuando me apareció en el siguiente formulario, cuando les dije que era como el gallito pues que les había puesto. Oculto en la pantalla de inicio de sesión, que ya no la necesito, y muestro el menú. Entonces ahí se hace ese cambio una vez la contraseña es correcta, ¿sí? Ya de aquí, entonces nos vamos para ir para el menú. Nuestro menú es este que está aquí también. Entonces miren que aquí aparecía, cuando yo lo ejecuté, aparecía bienvenido y mi nombre. Ya vamos a mirar cómo sale eso. Esto simplemente aquí a nivel de interfaz, pues tiene un menú strip, que es el que está aquí en la cuadra de herramientas. Lo jalamos para acá y lo tenemos dos opciones: escenario 1, escenario 2, sin subítem, simplemente así, y la opción de salir. ¿Qué tiene este formulario por detrás? Vamos a mirarlo acá paso a paso. Te recuerden que este formulario se convierte pues aquí en una clase. Yo lo que estoy haciendo acá es que ese valor de autor que mandé desde el inicio de sesión, pues lo voy a almacenar en esta variable. Miren que aquí lo estoy recibiendo, el autor, que en este caso es mi nombre. Se inician los componentes, y ese autor que mandé, en este caso es Jorge Correa, lo estoy almacenando en esta variable de clase para poder utilizarlo donde yo lo necesite en cualquier método, ¿sí? Esto ya lo tengo aquí cuando se me ejecutó el constructor o cuando instancié esta clase del menú, ¿sí? Entonces simplemente cuando cargo el formulario, ¿qué hago? A pesar de una etiqueta que tengo aquí también oculta, ¿sí? Perdón, aquí hay una etiqueta oculta, pues que no tiene ningún texto de inicialización. A esa etiqueta que se llama LBL autor, o sea, llévele este mensaje bienvenido y el autor que recupere, que en este caso es mi nombre. Ese simplemente ese gallito pues que yo le hice ahí como para que se vea más decorada la aplicación. ¿Sí? Simplemente eso es lo que voy a ejecutar al momento de cargar el formulario, que me muestre mi nombre en esa etiqueta. ¿Qué hace el botón salir? ¿Sí? Que es la opción del menú, toolstrip menú, es la opción de salir que tenemos acá en el menú. Es lo mismo que teníamos, que ya hemos visto y que hicimos en el formulario anterior. Le sacamos al usuario la ventanita para que nos indique si está de acuerdo pues en cerrar la aplicación. Esa ventanita tiene dos botones, botón sí y botón no, y tienen el signo de exclamación.
y preguntamos si ese resultado es igual a sí, termíneme la ejecución de la aplicación. Simplemente, si no, no hace nada. Esa es la única función que tiene nuestro método de salir, ¿sí? Y ya las opciones de estas que están aquí, escenario 1 y escenario 2, lo único que tienen son instancias a los demás formularios. Entonces, si presiono escenario 2, creo una instancia del formulario de escenario 2 que está aquí y lo muestro. Lo mismo pasa con el escenario 1. Si digito esa opción, creo una opción del escenario 1 y lo muestro de acuerdo a lo que necesito, ¿sí? Listo. Aquí, por ejemplo, no hago this.hide para que no me oculte el menú, sino que el menú se me quede ahí pues por detrás para que cuando vuelva pueda salir desde esta opción y cerrar la aplicación desde acá, ¿sí? Por eso no lo estoy ocultando. Listo. Vamos a ir cerrando acá para que no se nos sature esto. Esto ya lo vimos. Y cerremos este. Ahora vamos entonces, miremos el escenario 1. Ya una vez nos dirigimos acá al escenario 1, que es esta interfaz. Entonces aquí tenemos nuestro menú horizontal o el menú strip con una opción que se llama gráfica. Tenemos recorrido. Este recorrido en este caso sí tiene subítems, uno que se llama preorden, otro que se llama inorden, otro que se llama posorden. Yo aquí podría pues escribir alguno y se me agrega ahí un ítem aquí abajo y la opción de salir. Esto, como les decía, son simplemente una etiqueta y eso es un campo de texto. Este campo de texto pues tiene un nombre, como les indiqué ahorita, se llama txt post x, o sea, la posición en x del mouse, y este se llama txt post y, simplemente. Y esto es una etiqueta estática ahí, pues que me da como la bienvenida, pero que cuando voy a pintar el árbol la oculto. Enseguida miramos cómo la ocultamos. Listo. Entonces miremos el código que hay detrás de este formulario, paso a paso. Lo mismo, se nos crea una nueva clase que hereda de formulario. Tenemos nuestro constructor aquí, simplemente inicializa los componentes, esto es un método por defecto que está ahí, y ya aquí entonces empieza la implementación que yo le voy a hacer. Lo primero que estoy haciendo acá es que yo tengo un método que llama mostrar intro. Mostrar intro es simplemente mostrar este texto que está aquí, bienvenido al escenario 1. Eso es un método que yo declaré y está por aquí abajo, busquémoslo. Miren, aquí está, simplemente mostrar intro es que esa etiqueta se me vuelva visible, eso es lo único que hace. Y asimismo tengo una que se llama ocultar intro, que simplemente coge la etiqueta y le digo que no se vuelva visible, que visible es igual a false. Eso es lo único que hacen esos dos métodos. Entonces cuando se me cargue el formulario, yo le estoy diciendo que me muestre esa etiqueta que yo tengo ahí. Eso pues es un gallito que yo le agregué, no es necesario pues que ustedes lo hagan de esa manera, pero si lo quieren tener en cuenta. Ya aquí son decoraciones pues, que yo le tengo. Por ejemplo, yo dije aquí en el constructor que la fuente que voy a utilizar en toda la aplicación es Arial 10. ¿Sí? Entonces, como lo vimos en la presentación ahora, hay una clase que se llama fonts. Yo la declaré como un atributo de clase. Recuerde que el atributo de clase son los que yo puedo utilizar de forma global en los métodos que tiene esa clase. Entonces, por eso lo coloco de esta manera. Aquí lo declaré de forma global y aquí simplemente lo estoy instanciando y le digo que esa fuente sea Arial de tamaño 10. ¿Sí? Y ahí la puedo usar en cualquiera de los métodos donde vaya a pintar texto. Y como les mostraba también en la presentación, esta es la forma en que le digo a la aplicación que me capture los movimientos del mouse. Entonces que this, que es el formulario, en el evento mouse move, o sea, movimientos del formulario, me lo maneje a través de este método. FRM escenario 1 mouse move, que también está por aquí abajo, yo lo implementé. Miren, aquí está. Y simplemente lo que vimos en la presentación, a ese campito que tenemos allá en el formulario que llama txt POXX, lléveme la posición en X del mouse y al txt POX Y, lléveme la posición en Y del mouse. Eso es lo único que se tiene que hacer para que la aplicación me capture los movimientos del mouse cuando esté dentro del formulario, ¿sí? Entonces, eso se me ejecuta cuando llamo el constructor de la aplicación, o sea, cuando creo una instancia de esta clase. Entonces, eso es lo único que vamos a hacer cuando cargamos el formulario. Ya acá estamos en la opción de salir, que en este caso ya salir no nos termina la aplicación porque no necesitamos que nos la termine, sino que nos devuelva el menú. Entonces le digo con this.hide me cierra este formulario, este que está aquí, y me lleva de nuevo a este menú que tengo acá para ir al otro escenario, pues si es necesario. ¿Sí? Y ya entonces aquí empieza lo que, digamos, la parte gruesa, que es pintar el árbol. Entonces cuando yo le doy aquí a la opción gráfica, que es la que me muestra la gráfica del árbol, eso me lleva a este método. Lo primero que hago
cuando ejecuto este método es que necesito ocultar este texto, porque si no se me sobrescribe el árbol sobre ese texto y obviamente pues no se va a ver adecuadamente. Entonces lo primero que hago es ocultar ese texto con ocultar intro, que simplemente lo que vimos que hace es que establece el atributo visible de esa etiqueta en false, entonces ya no se me va a mostrar esa etiqueta, ¿sí? Y acá entonces empezamos a pintar nuestro árbol por partecitas. Lo primero que se va a pintar son los nodos. Recuerden que los nodos son las bolitas, pues, o los círculos que me contienen los valores. Separemos aquí un poco. Para llevar el orden del que veíamos en la presentación, lo primero es, como les decía, establecer nuestro objeto de pintar, ¿sí? Entonces yo lo declaré con nodo. Voy a pintar un nodo, obtengo la referencia, que es lo mismo que vimos en la presentación, y como ya tengo esa referencia, ahora sí puedo empezar a pintar lo que yo necesite. Entonces, este solo pedazo me va a pintar un nodo, que es lo que yo les decía ahora, un nodo se compone, o como yo lo tengo, pues en este caso, se compone de 4 elementos. Perdón, el primero de ellos es una elipse rellena, ¿sí? Ustedes vieron, había una elipse que estaba rellena como de azul. Entonces es una elipse rellena que voy a pintar de dark blue, azul oscuro. ¿Sí? Aquí estoy diciendo que me saque ese relleno con la clase brush, me lo saque azul oscuro. La voy a empezar a pintar. Ya aquí hay que empezar a jugar pues como con las distancias en el formulario para que el árbol se vea pues estético, ¿sí? Entonces yo le digo que empiece desde la posición 375 en X, desde la posición 56 y que tenga este ancho y que tenga este alto. 50-50, cuando son así, quiere decir que va a ser pues un círculo perfecto, pues por decirlo así, no va a ser ovalado o una elipse. Entonces este va a ser perfecto como lo veíamos a en la ejecución. Entonces con esta instrucción obtengo solamente el círculo relleno de azul ubicado ahí. ¿Cierto? ¿Qué me falta de ahí de lo que vimos? Pongámoslo a ejecutar, que le voy mostrando. Ya tenemos la clave, vamos para el escenario 1, para la gráfica. Ahí con esa primera instrucción solamente dibujé este círculo que está relleno de azul. No he pintado el que está por fuera azul claro, ni he pintado tampoco el texto, ¿sí? Entonces, con esto pinté el círculo relleno de azul oscuro en esa posición y con ese ancho. Ahora, ¿cómo pintamos el 50? Este 50 que está aquí, que en este caso es nuestro nodo raíz. Entonces, ese 50 es un string. Entonces, ya vimos cómo es el método o la estructura del método drawString. Le paso el texto que voy a pintar con fuente, por eso les decía que es importante, o por lo menos yo lo declaré de forma global. Entonces, aquí simplemente en el constructor definí cuál va a ser mi fuente y ya de ahí para abajo lo uso. No tengo que estar declarando cuál va a ser la fuente y qué va a ser el tamaño, sino que ya que va a ser estándar para todo nuestro gráfico. Entonces va a ser con esta fuente, va a tener el brushes white, o sea, un color blanco, ¿sí? Como tal como está aquí. Miren, se me está pintando de color blanco. Y ya estas son las posiciones, que obviamente estas posiciones en X y en Y pues me tienen que coincidir con esta elipse para poder que se vea, pues como les digo, estético. En este caso está pues ahí centrado en toda la mitad de la elipse. ¿Qué me falta pintar? Ya he pintado el círculo relleno de azul oscuro, ya pinté nuestro texto en blanco. Me falta pintar este texto que está, o es como el bordecito azul más claro, azul cielo. Entonces aquí eso es simplemente un borde. Recuerden que los bordes se pintan a través de la clase pen o pincel y simplemente le digo que sea de color azul claro y que tenga un grosor de 3. Sí, ya ustedes pues, se le pondrían el grosor. Si lo van a manejar pues de esta manera, esto sería un grosor de 3. Lo importante es que sea estándar. Listo. Ya tengo el borde, pues ahora pinto la elipse con ese borde. Entonces, una elipse que no sea rellena, mire que aquí estoy pintando una elipse rellena, que es la que tiene azul oscuro. Aquí no la estoy pintando rellena, simplemente estoy pintando el borde, ese azul cielo que está ahí bordeando esta elipse rellena. ¿Sí? Entonces le digo que sea esta referencia que está aquí, que empiece en esta posición. Miren que incluso coincide esta posición de inicio con esta y esta posición de inicio en Y con esta. Entonces ahí ya hay una ventaja pues para empezar a jugar con esas coordenadas. Y obviamente pues tiene que tener el mismo ancho y el mismo alto para poder que se vea estética y esa combinación. Entonces con estas 4 líneas pinté solo este nodo raíz que está aquí, ¿sí? La elipse rellena azul oscura, el texto en blanco, la elipse que está por fuera en color azul cielo. Entonces si ustedes se dan cuenta, los demás no son de esa manera. Simplemente, ¿qué es lo que cambia? Pues la posición en X o en Y de acuerdo a como yo los quiera ubicar, ¿sí? Entonces, si revisamos estas instrucciones que están acá, y aquí nos vamos para el subnodo de la parte izquierda, van a hacer repetir lo mismo, ¿sí?
creamos nuestro objeto, obtenemos la referencia, creamos nuestra elipse rellena. Ya aquí miren que lo que cambia es la posición, aquí estaba entre 75 en X y 56 en Y, aquí está un poquito más a la izquierda, 245, y está un poquito más abajo, 146, tal cual como lo estamos viendo acá. Un poquito más a la izquierda y un poquito más abajo del 50. ¿Sí? Entonces ya hay que empezar a jugar, incluso posición en tiempo real del mouse pues les podría ayudar a ubicarse un poquito más donde quieren colocar sus imágenes. ¿Sí? Esa puede ser una utilidad de esta opción del tiempo real de la posición. Entonces, listo. Revisando acá, entonces pintamos nuevamente nuestra elipse rellena. Miren que tiene el mismo color, simplemente cambia la posición. Ya aquí, por eso les decía que es importante que en este momento tengan como escrito a mano el diseño del árbol, ¿sí? Porque miren que ya aquí les voy a poner el orden de las posiciones. Aquí yo sé que sigue 40, que es el nodo que está a la izquierda, ¿sí? Con la misma fuente, el mismo color, cambia simplemente la posición. Aquí está el bordecito de ese nodo. Y aquí pinto el borde ya pues con esas características. Miren que este vuelve y me coincide con la elipse rellena. Y si seguimos mirando, entonces aquí cambia simplemente la posición, pero sigue la misma estructura, las mismas 5 líneas, ¿sí? O ya aquí este fue para el nodo 30, que es este que está aquí. ¿Sí? Hacemos lo mismo para el nodo 25, que es este que está aquí. Y así estamos pintando primero los nodos, nodo 35, nodo 42, con la misma estructura, nodo 60, nodo 55, nodo 70 y nodo 65. Ah, bueno, y terminan el 75, sí. Hasta aquí estamos pintando los nodos. Cada uno de estas bolitas que están acá, miren que el 75 es el último. ¿Sí? Te recuerden, para pintar cada uno de esos nodos, son esas 5 instrucciones. Cambia la posición en X o en Y, de acuerdo a donde yo lo vaya a ubicar y de acuerdo pues también a las posiciones que me indiquen estas coordenadas acá pues en el controlador del evento del mouse. Ahora, ¿qué nos falta? Si lo ejecutáramos hasta ahí, solamente vamos a tener los nodos, no vamos a tener las aristas. Ahora nos falta pintar esas aristas. Esas aristas, ¿qué son? Pues simplemente son líneas rectas, que es una de los métodos que vimos ahí en la presentación. Entonces, con estas dos instrucciones, aquí ya es un poco más simple. Con esta sola instrucción pinto la arista que me une la raíz con el nodo de la izquierda. Entonces, simplemente declaro un lápiz, un pencil de color negro, porque la línea está negra y de grosor 3. Esta línea es esta y va a ser estándar para todas las demás. ¿Sí? Mira, esta línea negra es la que estoy pintando de color negro y de grosor 3. Y así mismo van a ser las demás, simplemente van a cambiar los puntos de inicio y los puntos de fin. ¿Sí? Entonces aquí pinté esa línea con estas coordenadas, aquí pinté estas líneas con estas otras coordenadas, y así, recuerden que si un nodo tiene n nodos, perdón, si un árbol tiene n nodos, va a tener n-1 aristas, entonces aquí tendríamos que pintar cada una de esas aristas. Tal cual, mire que estoy respetando la misma estructura debido al color y simplemente cambian son las coordenadas de acuerdo a lo que me indica el movimiento del mouse allá en la interfaz. ¿Sí? Listo. Con este solo método ya pinté todo mi árbol solamente. ¿Sí? Con este método de la gráfica que teníamos acá. Este es el método de la gráfica, pintar primero los nodos con esa estructura que les indiqué ahí y ya luego pintamos las aristas con esta estructura que les indique acá, que les acabo de indicar. Ahora viene pintar los recorridos. ¿Sí? Recuerden que los recorridos van a salir de acá, de este menú, recorridos, y me lo está aquí, en este caso me lo está pintando de forma individual. Primero me va a pintar preorden, luego inorden y luego posorden. Entonces quiere decir que vamos a tener un método para cada uno de ellos. ¿Sí? Yo me vengo para acá, tenemos primero el método o el evento para pintar el recorrido en preorden. Y eso tiene la misma estructura que vimos en el método anterior. Mire, estoy ocultando la introducción en caso de que quiera mostrar primero los recorridos antes del árbol, entonces oculto la introducción, obtengo el objeto y la referencia pues de la superficie de dibujo, y ya aquí recuerden que cuando yo ejecuto los recorridos, el recorrido pues ya no tiene aristas ni tiene elipses rellenas, son simplemente bordes de elipse y un string. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil, es tal cual lo que estamos viendo acá. Tenemos el texto, en este caso es el string 50, este que está aquí, 50, miren, y aquí está en negro,
¿sí? Aquí me consigue efectivamente brushes black, me está pintando este texto de color negro en esta posición. Y ya simplemente requiero un drop ellipse, no un fill ellipse, simplemente estoy pintando el borde, entonces el drop ellipse de color light blue, tal cual como lo veíamos arriba, de grosor 2, y que empieza en esta posición X, en esta posición Y, y tiene este grosor. Entonces con esta sola, con estas tres instrucciones pinté esta bolita del 50 con su texto, y esa misma se me va a repetir para cada uno de los demás nodos del recorrido. Simplemente que cambia la posición, en este caso está cambiando la posición en X porque se me está desplazando hacia la derecha, ¿sí? Entonces miren que si visualizamos acá el siguiente nodo, el 40, pues tiene la estructura totalmente similar. Simplemente miren que me está cambiando la coordenada en X, la Y sigue igual 395, entonces se me debe conservar para los demás. Esta la pinté en 220, esta la pinté en 280, esta en 340, o sea, moviendo como de a 60 puntos, pues, o por lo menos eso fue lo que yo estimé en la implementación, ya depende de cómo ustedes lo quieran plasmar, pero ahí lo que hay que tener en cuenta es que simplemente se está desplazando en X, ¿sí? Mire, X es la que se está incrementando, lo demás sigue igual, obviamente pues cambia el valor del string, que es el de acuerdo al recorrido que ustedes hayan calculado, en este caso en preorden, ¿sí? Y ya por acá termino en la línea 760, el número 75, que es esta última que está por aquí, número 75, miren que me coincide por acá con lo que me dice el mouse, 760, ahí exactamente donde tengo el mouse, miren que arriba me marca la posición en X 760, me coincide con lo que me está diciendo allá en el programa, ¿sí? Y asimismo, entonces voy a pintar los demás recorridos. Miren que es exactamente lo mismo, ya que cambia. Y cuando voy a pintar el recorrido en orden, pues debo empezar en una posición Y un poco mayor para que sea más abajo, y lo mismo en posorden. Empiezo en una posición Y un poco más abajo, pero ya se me conserva cuando estoy pintando los demás nodos, ¿sí? Eso también puede ser un punto de referencia para que lo pintes más fácil, ¿sí? Eso fue el recorrido en preorden. El recorrido en inorden, que es el que sigue acá, es totalmente similar. Yo en este caso oculto la introducción porque si el usuario quiere ver solamente el recorrido en orden, se le oculte pues este bienvenido que aparece aquí. Obtengo mi objeto para pintar y la referencia. Coloco este titulito de inorden, que es el que está acá, solo. Este que está aquí en azul, lo estoy colocando con esta instrucción. Inorden, dark blue, está en color azul oscuro. Y ya de acá se repite lo mismo que vimos en la anterior. Creo el string con la fuente que ya definí allá arriba, de color negro en esta posición. Creo el borde de la elipse que no es rellena, de color azul claro, y la pinto en esas posiciones. Y se me conserva lo mismo. No me varía el eje Y, sino solamente el eje X de acuerdo a la distancia que yo le quiera dar. En este caso va de a 60 puntos, entonces estaba en la 220, 280, 340, y así mire que lo que va cambiando es el nodo que estoy pintando o el valor pues del nodo según el recorrido que estoy realizando. ¿Sí? Por eso es que es importante que lo tengan claro primero en papel para que aquí sea más fácil pintarlo. ¿Sí? Y listo. Miren que se repite la misma estructura para el recorrido en orden. Y así mismo es en posorden. En la opción de posorden, oculto la introducción en caso de que el usuario quiera ver primero el recorrido en posorden. Obtengo la referencia para el dibujo. Pinto el titulito que está acá a mano izquierda, en posorden, aquí en azul oscuro, tal cual como lo dice aquí, azul oscuro, posorden, y ya vuelvo a repetir lo mismo para crear cada uno de esos nodos. Nuestro texto, nuestro borde en color azul claro y nuestra elipse o nuestro borde de elipse en esas coordenadas, y simplemente se me va a mover en X. Miren que el Y se conserva igual. Y ahí pinto cada uno de esos nodos de acuerdo al recorrido en posorden que calcule. Y listo. Esa es la implementación para el escenario 1. ¿Sí? O por lo menos pues como yo la haría de esa manera. Aquí ya están los métodos que vimos para controlar los elementos del mouse, ocultar el texto, un método para hacer el recorrido en posorden, un método para hacer el recorrido en inorden, otro para hacerlo en preorden, y otro método que me pinta el árbol, primero los nodos que están aquí arriba y segundo las aristas, con esos métodos que ya conocimos. ¿Sí? No sé si hasta este punto del recorrido, de la implementación del escenario 1, alguna inquietud, Inge. Ingeniero, al momento habían dos preguntas, pero pues ya
a Santiago y Alfonso, por parte de Andrés Roa, que decía, y los colores únicamente pueden ser dados por la librería por llamarle de alguna manera, o se puede poner de forma RGB. Y la otra pregunta era cómo indicar las coordenadas de manera exacta y precisa. Entonces Alfonso le respondió a Mm, Andrés, por ambos métodos, for facilita con la propiedad de color, y Santiago le responde, para indicar coordenadas de una manera precisa se crearon esos cajones ujú, de evento que conforme el movimiento del mouse indica la posición exacta. exacto. Sí. Igualmente, de esas coordenadas se les pasa a las sentencias de código que creaste para que dibuje una elipse o línea en ese espacio específico. Ujú, es correcto, sí, eso es lo que yo les decía. Esa es como la funcionalidad de de esos cajoncitos que están aquí arriba. Miren que él me va diciendo, si yo quiero ubicar un círculo o una elipse que empiece desde este punto, pues ahí me está dando la coordenada en X y en Y, va a empezar en X192 y en Y230. Entonces es mucho más fácil ya llevar ese dato al código. Listo, tal cual. Exactamente. Inge, entonces les compartimos el código que tú me enviaste, por si lo quieren utilizar los estudiantes, ¿qué piensas? Eh, pero los que están de ejemplo en la presentación, ¿cierto? Sí, señor, los Sí, que sí. tú me enviaste. Sí, 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 eso no hay ningún problema. Esos son implementaciones de métodos y ya para que los vean ahí y modifiquen de pronto colores, modifiquen posiciones, entonces no habría ningún problema, claro. Listo, jóvenes, entonces acá en el chat les voy a colocar el link para que descarguen algo que hizo el ingeniero, como lo indica, que es para que lo tengan de base y puedan ir adelantando también el trabajo. Perfecto. Y vamos a mirar entonces el escenario ya que no veo más inquietudes, ¿sí? Bueno, en el momento no hay más inquietudes. Por favor, les requiero, es que estoy revisando acá la asistencia y hay 25 estudiantes inscritos nomás y por el momento en la sala han habido 31, 32 estudiantes, entonces faltan los demás. Por favor, las personas que no hablen diligenciado, ya les comparto nuevamente el link de asistencia. La sesión que estamos, Andrés, es la tercera sesión, tercera y última sesión. Vamos a dar un tiempo, Inge, para dirigirse a la distancia o continúo. Y se regala 5 minuticos para las personas que no le han diligenciado, que por favor lo hagan. Y en 5 minutos proseguimos, o sea, 11:43. Listo, Inge, aquí estoy pendiente. Con eso puedes ir a tomar agüita. Vamos con el escenario número 1. Tiene una estructura muy similar al escenario anterior. Aquí simplemente lo que va a cambiar es que tenemos un método para pintar la gráfica y ya esta sola opción de recorrido me va a pintar los 3 recorridos al tiempo, ¿sí? O sea que no vamos a tener un método para cada uno, sino que un método me pinta los 3 a la vez. ¿Listo? Entonces a nivel de código, tenemos por aquí, para no enredarnos con esto, paremos la ejecución. Escenario 2, yo tengo aquí, entonces aquí está nuestro formulario, que ya vimos, es muy similar, tiene nuestro menú estrido, nuestro menú horizontal, una opción gráficas, una sola opción para recorridos y subítems y una opción de salir, una etiqueta, nuestro campos y etiqueta acá para controlar la posición del mouse. ¿Sí? Esto a nivel de código, pues muy parecido a la clase anterior del escenario 1. Aquí hago lo mismo, declaré mi objeto para manejar la fuente de forma global, para utilizarlo como vieron a lo largo pues, de los métodos de la clase. Aquí está mi formulario, perdón, mi constructor del formulario de la clase, que tiene la misma información del anterior. El método para inicializar los componentes, estoy declarando la fuente en la que voy a manejar todo el texto cuando lo voy a pintar pues en el formulario, y tengo mi método para hacer el control de los movimientos del mouse. En este caso se llama FRM escenario 2 mouse move, que está por aquí abajo, y es lo mismo, simplemente a los nombres de los campos que le coloqué allá, en este caso se llaman igual, txt post y txt post x. En su valor le va a poner la posición del mouse en X y la posición del mouse en Y convertidos a string, y ahí me lo va a controlar. ¿Sí? De igual forma tengo los métodos para ocultar la intro, que es el mensajito que aparece ahí, o simplemente para mostrarlo. Y el método para salir, que me oculta simplemente el formulario sin cerrar pues o terminar la ejecución de la aplicación, simplemente me oculta este formulario y me regresa al menú en caso de que quiera hacer alguna otra operación.
Y ya acá pues viene el método grueso, que es el que me pinta la gráfica, este de aquí. Y esta gráfica es lo mismo, tiene la misma estructura que en el escenario anterior. Yo aquí, pues en este caso, oculto la introducción para que se me pinte pues de forma limpia el árbol en el formulario. Referencio mi objeto de pintar, ¿sí? Con el método Create Graphics. Y acá, recuerden pues que cuando lo ejecutamos, este árbol yo lo pinté haciendo pues como uso del mismo estilo del escenario 1, entonces tiene como los mismos colores, tiene la elipse rellena en azul oscuro, tiene el texto en blanco y tiene el borde de la elipse en color azul cielo o azul ligero, ¿sí? Y tenemos aquí las aristas en color negro de un grosor 3. Entonces si vemos acá en la implementación, para pintar cada uno de esos nodos es lo mismo. Estas mismas 4 instrucciones. Tenemos la elipse rellena, ¿sí? De color azul oscuro, que empieza en 375 en X, en 56 en Y y que tiene un ancho de 50 y 50, que es lo mismo que teníamos en el anterior. Dibujamos el string, que es el valor que está ahí pues, dentro de la elipse, en este caso el 26, con la fuente Arial Díaz que declaré aquí en el constructor. ¿Sí? Está aquí declarada, miren que está global, entonces yo aquí simplemente mando el objeto que sea de color blanco, brushes white, que sea de color blanco y que empiece en esta posición X y en esta posición en Y. El borde de la elipse que es de color azul ligero, color azul claro, perdón, de grosor 3 y ya simplemente pinto el borde de la elipse, no una elipse rellena, sino una draw elipse que es el borde con estas características que empiece, obviamente tiene que empezar pues en las mismas coordenadas de la elipse rellena para que se vea estéticamente bien y del mismo ancho. Y ya eso lo voy a repetir en cada uno de los nodos pues, que tiene el árbol. Ya este es un árbol un poco más corto. Entonces aquí estoy pintando el nodo 20 con las mismas características. Recuerden que estas posiciones en X y en Y me las da esta posición en tiempo real que tengo acá del mouse. Entonces sería, digamos, recomendado que implementen primero este control para que él les indique en qué posición van a ubicar pues cada uno de sus nodos. Listo. Aquí pinto el nodo 17, el nodo 25, el nodo 24, el 31, 28, 55, nodo 37 y ahí terminé de implementar o de pintar estos nodos, todos los nodos que están aquí. Recuerden que como aquí hay que llegar a la gráfica a partir de los recorridos, pues la recomendación era que tuvieran la gráfica hecha a mano para que aquí sea más fácil pues guiarse en cómo la deben pintar y con qué valores, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a pintar las aristas o las líneas que me unen esos nodos. Entonces simplemente una línea de color negro y de grosor 3 que se me pinta en tal posición, pues que yo le indique o que me indique la posición del mouse. ¿Sí? Aquí está pintada pues cada una de las líneas y listo. Ahí ya termina entonces, ahí terminé de pintar mi gráfica, que fue ese método de crear la gráfica. Y luego viene el método de los recorridos, que como les dije es uno solo. Pues en este caso yo lo hice así. Es un solo método que me va a pintar los 3 recorridos de una vez, no uno por uno. Entonces aquí simplemente tiene una estructura, un orden diferente, pero conserva la misma estructura, ¿sí? Oculto la introducción en el caso de que me quieran mostrar primero los recorridos. Ya de una vez aquí creé mis 3 objetos de pintar para cada uno de los recorridos, uno para el objeto, uno para el recorrido de preorden, uno para el inorden y otro para el posorden. Y acá empiezo a pintar tal cual como lo vimos en la segunda parte del escenario 1. Pinto primero el texto pues, del título del preorden en color azul oscuro, que es como se visualiza acá, ¿sí? Este que está aquí, color azul oscuro. Ya lo demás son elipses, bordes de elipses en color azul claro y con el texto negro, que es esta parte que está aquí. Pinto el texto, en este caso el 26, con mi fuente que ya definí por allá arriba, Arial 10, con un color de relleno negro y que empieza en la posición 117X y 412Y. Ese es el string en color negro y ya pinto el borde de la elipse en color azul claro de grosor 2 y pinto el borde de la elipse con esas descripciones en esta posición. Recuerden que aquí la clave es que lo que me varía en cada uno de estos nodos es la posición en X solamente, la demás, la posición en Y y los anchos y el alto se me conserva igual para poder que se vean pues, ordenados, ¿sí? Entonces el nodo 20 va en esta posición en X, el nodo 17 va en esta posición, nodo 25 en esta, nodo 24, 31, 28, 55 y 37. ¿Ya? Ahí ya terminé de
pintar mi recorrido en preorden, que es este que está aquí. Miren que se me desplazó hacia la derecha, o sea que se me está moviendo el valor de X. Listo. Ahora sigo con lo mismo para el recorrido en inorden. Pinto el título en azul oscuro, como está ahí, como se me muestra aquí en la interfaz. Y ya empiezo a pintar cada uno de los nodos con la misma estructura. El texto en negro, el borde en color azul claro y pinto ese borde pues a través del método Draw Elise y así lo hago con cada uno de los nodos. Entonces esto es para el nodo 17, para el nodo 20, 24, 25, 26, 28, 31, 37 y 55. Por eso es que les decía que es importante ya tener aquí calculado los recorridos para que sea más fácil simplemente copiar las instrucciones y reemplazar los valores prácticamente. Entonces saldría mucho más fácil de esa manera. Listo. Y de esa misma manera, entonces el recorrido en posorden, le pinto el título en color azul oscuro, que es como está aquí, posorden, y ya los ítems se ponen iguales. Simplemente va a cambiar la posición en X. Aquí están 100, aquí empiezan 160, 220, 280, 340, 400, 460, 520 y el último, que es el 26, va en la 580, que es este que está acá. 26 va en la posición 580. Miren que pues me coincide, si yo paro el mouse ahí me coincide 580, exactamente ahí empezó este mouse, tal cual como tal cual como le indica la posición del mouse. Entonces, prácticamente jugar con esas coordenadas de acuerdo a lo que indique aquí, de acuerdo pues a como ustedes lo quieran estructurar, si es de esta manera, si es un poco más amplio, bueno, como quieran, pero es importante que se entienda la estructura porque esa se repite muchas veces, ¿sí? Miren que para pintar un nodo es de esta manera, pero los demás se pintan de la misma forma, igual estos que están aquí en la parte de abajo, ¿sí? Y listo, ya de ahí terminé con la implementación del escenario 2. Este ya es el método que me controla los herramientas del mouse. Entonces, por eso es que les hago tanto énfasis en que entiendan bien esta estructura, porque esa estructura se repite varias veces. ¿Sí? Si yo hago bien, si implemento bien con un solo nodo que implemente correctamente y se vea pues, estéticamente bien con su valor, ya lo otro es simplemente casi que copiar y pegar y reemplazar el valor y una posición pues que yo la quiera colocar. ¿Sí? Entonces con eso haría la implementación al escenario 2 completamente, que sería ya pues como la segunda parte de la práctica. Y listo, esa es como la implementación de la aplicación, esa es como la propuesta pues en la que yo lo haría. Podrían tomar elementos de ahí, si tienen una mejor idea, por supuesto es bienvenida, dando cumplimiento pues a lo que indica la guía de la actividad. No sé, Inge, si hay alguna inquietud adicional. Pues ya voy a revisar ingeniero. No, hasta el ¿No? momento no hay ninguna pregunta. Si alguien tiene pregunta, por favor, levantar la mano, le habilitamos el micrófono Sí. para que participe. El proyecto que les compartió el ingeniero Hernando ahora fueron los ejemplos que yo les mostré en la presentación, en la parte teórica ahora, que era cómo dibujar una elipse, cómo dibujar una línea, sino que ahí ya los pueden ejecutar pues y cambiar valores para que ustedes vean cómo se mueve o cómo varía de acuerdo a los parámetros que les pasen. ¿Sí? Por ahí André nos pregunta que para cuándo estaría la grabación. Pues tan pronto cerremos, la demora es que Teams me la genere, la cargo al Drive y se las estaré compartiendo por todos los medios que siempre lo realizamos. ¿Listo? Perfecto. ¿Más? Bueno, como veo que no hay casi dudas, quisiera que por favor, pues como esta es nuestra última sesión de CIPAS, es importante pues conocer el punto de vista de dos, tres estudiantes que compartan su experiencia de cómo les ha parecido las CIPAS, ¿sí? Para que por favor interactúen por el micrófono y que en la grabación la evidencia de la estrategia de acompañamiento por parte de nuestra red de curso y saber cómo les ha parecido a ustedes. Entonces, quisiera que tres personas solicitaran el permiso del micrófono levantando la mano para darles el permiso, valga la redundancia. Ya tienes habilitado el micrófono, Rocío.
Rocío, ¿ya tienes habilitado el micrófono? Darling, también ya tienes activado el micrófono, entonces cualquiera de las dos ya puede interactuar. Muy buenos días, tutor. ¿Cómo está? Y compañeros. Buenos días, Es- Darling. bueno, profe, pues una de las preguntitas que tenía, según, es que tenía un poquito de problemas con el internet, entonces se me iba por momentos la conferencia. Pero entonces, según lo que estaba entendiendo, para la parte de los títulos, por así decirlo, de cada interfaz del formulario, ya vamos a utilizar toda la parte de los colores y eso solamente con los códigos que nos estaba explicando el profesor, ¿cierto? O sea, ya no sería con el menú de propiedades que nos aparece al lado derecho en la interfaz, según lo que entiendo. También No sé si puedes me hice implementar entender con la así. pregunta. No sé, Jorge, si quieres interactuar. Bueno, ya realmente quedé un poco confundido, pero pues como les dije, Ujú, yo lo planteé, es una propuesta. Si quieres ujú. utilizar alguno otro de los de elementos pues, del cuadro de herramientas, es totalmente válido. Lo realmente importante es que se evidencie pues, el manejo de los árboles, de los recorridos, y que obviamente Ah, pues, el árbol ok. esté estéticamente bien, pero por lo demás, ya la creatividad es la que pone el límite. Ah, Exactamente. listo. Listo, Recuerda, profe. Darling, que pues esto siempre varía la forma de programación, ¿no? El ingeniero Ok. Jorge utiliza mucho línea de código. Cuando yo he Ujú. hecho las web mías, yo siempre utilizo las herramientas pues para que ustedes también se Sí, orienten. las que aparecen ahí cuando uno pone el Exactamente, cajoncito de texto. exactamente, pero si tú quieres trabajar con esas, las puedes hacer también. ¿Listo? Ok, listo, profe. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos profesores porque pues la verdad estos IPAs que han realizado han sido de gran ayuda para poder entender la programación, que no es nada sencillo, pero hasta el momento pues yo la he entendido muy bien gracias a las clases que han hecho, entonces les agradezco mucho. Y pues especialmente el horario que ofrecen, ya que en el trabajo que manejo pues me queda muy complicado reunirme entre semana y pues el sábado es perfecto para poder asistir a las clases. Ujú. Perfecto, Darly, muchas gracias. Buenos días. Aquí. Buenos días, Rocío. Buenos días, Cuéntame. Rocío. No, pues yo agradecerles porque pues, personalmente para mí ha sido un apoyo los CIPAS. Pues ya cuando empiezo a realizar, a programar, es que me doy cuenta en qué estoy fallando y me guío con lo que ustedes nos dejan, nos explican con los CIPAS. Entonces, ha sido muy fácil para mí en esa serie de ideas, digámoslo así. Entonces, una excelente, felicitaciones y muchas gracias por ese apoyo que nos han brindado. Con todo gusto, Rocío. Rocío, muchas gracias. ¿Alguien más? Acá yo veo que hay una consulta por parte de Lady Milena. Buenos días, tutor. Tengo una consulta. ¿Las notas de las actividades anteriores ya se cargaron? No, al momento no las he cargado. De mi parte, yo tengo 281 estudiantes, entonces me queda algo complejo. Pero recuerden que según la guía, la agenda del aula, tenemos plazo hasta el 11. ¿Sí? Yo creo que de aquí al lunes ya estaré publicando las calificaciones porque primero yo califico mi plantilla de Excel y posteriormente las publico en el entorno de evaluación. Creo que el ingeniero Jorge sí ya cumplió con todos los grupos tuyos, ¿no es cierto? Sí, que yo lo hice la semana pasada, las cargué. Ok. ¿Alguien más quiere interactuar? Sí, por ahí está Cristian, también levantó la mano, Cristian Mauricio. Listo, Cristian, ya tienes permiso también para hablar. Hola tutor, buen día. ¿Me escuchan? Perfectamente, Sí, Cristian. señor. Listo, tutor. No, pues inicialmente darles gracias por este tipo de espacios que pues de cierta forma nos facilitan a todos la comprensión y la práctica digamos, del tema de programación directamente. Y pues en cuanto al acompañamiento, pues mi opinión es que excelente, ya que pues gran parte de los estudiantes siempre pues estamos en situaciones laborales,
personales, pues que nos limitan mucho el tiempo y el acceso como al contenido de forma directa. Entonces las webconferencias y las grabaciones, pues prácticamente es el apoyo y el soporte que tenemos para el desarrollo de las actividades. Y en cuanto al contenido, pues la verdad muy bueno todo, muy práctico y pues nos invita como a desarrollar todos estos trabajos de cierta forma adquiriendo no conocimientos profundos, pero sí conocimientos bases que nos ayudan a futuro para, para pues, el estudio que estamos realizando. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Pues, ¿alguien más tiene alguna consulta o algo que quieran agregar? Yo sí lo que los invito, jóvenes, es a que participen oportunamente. Recuerden que esta actividad se va a cerrar el 15 de mayo. Por ende, recuerden que nosotros retroalimentamos máximo hasta el día 13 de mayo. ¿Listo? Ya después del 13 de mayo, ya es facultad de cada tutor si retroalimenta o no. Pero entonces les recomiendo que por favor sean activos y no dejen esto para último momento. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta que, pues, si tienen algún error, en el caso mío, yo, como indicó el profesor Jorge, no envíen como tal el código al foro, sino imágenes, y yo al mirar las imágenes les hago la retroalimentación por el correo interno diciéndole en qué están fallando. Recuerden que esta actividad, el primer escenario, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacer ustedes los recorridos, diseñar ustedes los recorridos. En el segundo escenario, ¿qué es lo que cambia? Nosotros le damos los recorridos y ustedes lo que tienen que hacer es el diagrama del árbol. ¿Listo? Entonces, para que tengan muy claro eso, la web que hizo el ingeniero Jorge sobre la fase 4 fue excelente, muy bien teóricamente, y el día de hoy también vemos que se desarrolló como tal la actividad. Entonces, creo que no tenemos como excusa de pronto decir, no, es que no entendimos. Creo que fuimos lo más eh, elocuentes, lo más prácticos en, mejor dicho, hacer la actividad. Entonces esperamos que de los 336 estudiantes, todos envíen la actividad, ¿sí? Y otro consejo, si ven que a ustedes les queda el curso con esta actividad de la fase 4, que ya es el 75% de las notas, no vayan a dejar de presentar la actividad de la fase 5, que es la evaluación final. ¿Por qué, muchachos? Piensen en sus promedios. Hay muchos estudiantes que dicen, no, yo ya tengo sobre 300 del curso, no presento la actividad final. Pero ténganlo por seguro que eso les baja en su promedio. Si llevan un buen promedio, pues terminen con un excelente promedio. Eso es un consejo. Ingeniero Jorge. Sí, muy válidas esas recomendaciones. Ya como para cerrar la actividad, como se dieron cuenta, no es tan compleja como la anterior. Sí requiere su trabajo, pero como les mostré, casi que replicar un conjunto de instrucciones varias veces. Entonces, diría yo que una sentada de 2 horas o 3, casi que la tienen lista, entonces saquen el ratico, después en semana y para que la puedan entregar oportunamente. Ahí estamos pendientes de cualquier inquietud. Recuerden que los errores pueden presentar, eso es normal, de eso es los que aprendemos. Igual aquí estamos el director, mi persona y los monitores para apoyarlos. Listo. Benjamín, claro que sí. Tú puedes enviar el código, lo revisamos al correo y anunciarlo en el foro, claro. Sí, esa es la estrategia que estamos implementando, ¿listo? Alfonso, Santiago, ¿tienen algo por añadir? Ingeniero, excelente CIPAS, como lo han dicho los estudiantes, marca el inicio básicamente como para el desarrollo de la tarea. Entonces, yo preveo que esta semana digamos, se van a multiplicar las consultas, me imagino, esa sería la idea, en los espacios. Por lo tanto, con su permiso, ingeniero, voy a abrir unos espacios sincrónicos el día miércoles, jueves y viernes. Ya estaré anunciando los horarios, voy a cuadrarlos
para que los estudiantes se conecten y pues en forma sincrónica podamos resolver los últimos detalles de la tarea que tengan, ¿cierto? Entonces, porque por lo general no se suele como aclarar mucho con solo pantallazos, sino que uno tiene que revisar código y todo lo demás, y en vivo pues ha resultado pues efectiva esa metodología y pues bueno, estaré compartiéndole con usted previamente por interno pues los horarios en que vamos a estar atendiendo, pero para que los alumnos lo sepan. Ok, Jorge, Alfonso, qué pena. Me Muchas parece muy gracias, buena Alfonso. estrategia. Sí, también nos ha dado resultados. Santiago, ¿tienes algo por agregar? Como ustedes se Sí, han dado señor, cuenta, ¿me escuchan? sí, Santiago, espera un momento. Que ver. Como ustedes se Listo. han dado cuenta, como dice Alfonso, la verdad, la última semana del cierre de la actividad es que se satura el Telegram. Me imagino que el ingeniero Jorge también le saturan ese Skype. En el caso mío es profe esto, profe aquello. Muchas veces, pues, uno se encuentra en otras actividades, entonces por eso le hago la petición a los monitores que me colaboren con el asesoramiento así. Entonces, pero lo que está diciendo Alfonso, me parece muy bueno esos espacios sincrónicos y como le digo, también Santiago siempre ha estado también allí presto para colaborarle a algunos estudiantes. Ahora sí, Santiago, tiene la palabra. Listo, pues ya como ustedes lo han mencionado, la verdad es que esta actividad comparativamente con otras actividades que se han realizado, la verdad es que es muchísimo menos compleja. ¿Por qué? Por dos razones básicamente. La primera es porque básicamente se centra en hacer un análisis matemático, que es lo que más se fundamenta esta tarea, que usted a partir de un árbol, entonces usted halle sus recorridos, los recorridos ya básicamente como ustedes lo han explicado son la manera en la que el programa accede a la información contenida en ese árbol y ya en el escenario 2 es lo inverso a ello, o sea, básicamente no hay mayor complejidad en cuanto a los códigos, la sentencia, todo eso y usted a partir de una sentencia ya de código definido usted puede copiar y pegar, lo único que tiene que hacer es cambiar las coordenadas y todo eso. Ya igualmente, por ejemplo, las otras interfaces, esa interfaz de menú ya se ha trabajado anteriormente, eso del menú Street se trabajó en fases anteriores también. También esa interfaz de ingreso de usuario también ya se ha manejado hace como 2 o 3 fases, que eso tampoco tiene mayor complejidad. Y ya es básicamente eso, identificar y usted saber cómo funciona un árbol binario, porque no es como el caso de listas, que usted tiene que aprender a manejar en medio del código una lista, sino que es básicamente hacer el análisis matemático y hacer la gráfica que es relativamente sencilla, no tiene mayor complejidad. Ya igualmente en los grupos de Telegram, como lo han estado aclarando ustedes, se ha estado prestando atención. Yo también he estado compartiendo unos materiales para que se pueda hacer un mejor análisis de los trabajos y ya, y poco más. Tampoco que dejen para último momento las dudas, porque ahí sí se complica mucho más la labor de explicarles. Porque yo he visto que, por ejemplo, el domingo pasado, el cierre de la actividad, y ahí sí había muchos comentando y preguntando cosas, y ya entonces ahí sí se hace muy complicado poder atender a todos de una manera más amena. Entonces los invito a eso, ya básicamente a colocar sus dudas en el grupo o contactar a cualquiera de nosotros y ya nosotros estaremos ahí pendientes de colaborarles en lo que se pueda. Ok, Santiago, muchas gracias. Gracias, Santiago. Listo, ingeniero Jorge, ¿algún otro estudiante tiene algo que quiera decir por el chat o levanta la mano? Recuerden que pues ustedes por el chat, Lady, vuelvo y te indico, las notas aún no se han cargado. Hasta el 11 de mayo tenemos plazo para la calificación. En el caso mío, como lo acabo de indicar anteriormente, tengo 281 estudiantes y pues eso siempre es un trabajo arduo. Hay que revisar bien y todo. Entonces, yo creo que a más tardar el lunes o martes, hoy estamos a 7, el martes sería 9, martes 10. Yo creería que el martes ya tendríamos todas las notas publicadas, ¿listo? Eh, ok, Lady. Entonces, Inge, pues no siendo más, agradecerle a usted pues por gran acompañamiento, por la CIPA también desarrollada y pues esperar que todos los estudiantes participen activamente esta última semana y envíen la fase 4 para
empezar nosotros a proceder, ya que esta semana, esta actividad sí tenemos solo 7 días para calificarla, entonces se nos acelera un poco más el trabajo también. Listo, Inge, entonces, no sé. Muchas gracias a ustedes, estimados estudiantes, a Alfonso, a Santiago, por la asistencia. Sé que, como indicaba Darlene, hemos intentado siempre las webconferencias colocarlas en la noche, tipo 8:30, para que alcancen a llegar a sus casas. La afluencia de estudiantes ha sido no la que hemos esperado que ingresen. También en el CIPA, mire, de 336 nomás ingresaron 32. Entonces, a pesar de todas las estrategias que estamos implementando, vemos que falta un poco más de comprometimiento por parte de algunos estudiantes, pero pues a ustedes los felicito. A ustedes los felicito porque, como hemos hablado con el ingeniero Jorge en la red de tutores, los estudiantes que ingresan a la webconferencia y a los IPAs son los que sacan los 5 en las actividades, sinceramente. Las personas que no ingresan a ninguno de los dos, ni revisan ninguno de los dos, de ninguna de las dos grabaciones, son los que o les va mal o presentan el trabajo incompleto. Entonces, pues, la verdad hemos intentado ofrecer todas las estrategias habidas y por haber, todas las estrategias de recuperación también. Entonces, pues, de mi parte, felicitarlos por ese compromiso que tienen con su proceso formativo, jóvenes. Ingeniero, ¿algo más? No, Inge, muchas gracias y quedamos atentos y a una participación muy oportuna. Ok, ingeniero. Bueno, feliz día entonces para todos. Esperamos que en esta semana activen sus aportes. Damos por terminado el CIPA. Muchas gracias, feliz semana para todos. Lo mismo, ingeniero.